La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales que puede ser causada por un hongo, una bacteria o un virus, o bien por una alergia. Sobre este tema hablamos junto al doctor Santiago Núñez de la Clínica del Dolor, en Buena Salud. Qué bueno y qué placer volver a tener el doctor aquí en su casa. Bienvenido, Ay, doctor. sí. Así. Así es. Venga por aquí. No, mire, Ah. no lo voy a negar. Sí, gagueo es porque estoy asustado. ¿Pero Mire por cómo- qué? por No, cada doctor, programa. tranquilo. Pero los nerviosos deberíamos ser nosotros. Ustedes, ¿verdad? claro, Ay, sí, que nos sabia. instruye el profesor. Natacha. No, bien, es un gran placer y, por Igualmente. supuesto, hablar con la República Dominicana y hablar con muchas partes del mundo. Sinusitis. Bien, ¿qué es la sinusitis? Viene del término sinus, que son espacios o cavidades que tenemos en el área frontal, malar, maxilar, que tiene una función neumática, es decir, aérea. Eso permite que el cerebro siempre mantenga una presión estable. Es decir, que no haya decompresión o que no haya, siempre está presurizado, es un término quizá aéreo, pero mantiene siempre la presión. ¿Por qué viene la? Porque eso es sinus. Ahora, la sinusitis, que quiere decir inflamación, muchos factores inciden. Niñez con caries dentales, infecciones faringoamigdalares, procesos alérgicos, y todo ello va a llevar a una conclusión que es la inflamación de los senos paranasales. Yo sé, sí, vamos a ver. ahí es que vemos que Vamos a la escuchar a mayoría Natacha de la- porque ella dijo, no, yo lo sé. Ay, no, tampoco así, no, yo no lo dije tan así. Lo que quiero decir es que pareciera que no, pero muchas personas sufren de esto. Sí. Y parece más normal de lo común, o sea, de lo que uno se imagina, porque es así como usted dice, Muy la inflamación que ocurre, normalmente la gente siempre sufre de alergias. Y Sí. esas alergias a veces se reflejan por allí. Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo, una persona que constantemente sufre de que cualquier cosa le da alergia y se congestiona, llevándola a que tenga mucha presión en esa área frontal que usted dice, por mucosidad que se le acumula? Perfecto, excelente. Tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial de una bronquitis o una inflamación de vía respiratoria alta, como inflamación de los cornetes nasales, que son aquellos que dan una temperatura para que el aire no llegue frío a los pulmones y nos provoque regulador. tos. Pero la sinusitis, que ya sí es una inflamación, ¿cuál es la primera manifestación? La pérdida de la olfacción. Y al perderse la olfacción se pierde el gusto. Entonces la persona comienza a tener trastorno del sabor. Debe ser bastante incómodo. Segundo, los cambios bruscos de temperatura van a dar un dolor enorme. Si la persona se le olvidó, puso el aire frío y se le olvidó graduarlo, al otro día tiene dolor de cabeza porque tiene sinusitis. Doctor, ya que usted habla de eso, nos pasa mucho cuando andamos en el vehículo, ponemos Sí. el aire Directamente, o sea, sí, a la muy carita. directo quizás a nuestro rostro y por eso a veces sentimos la diferencia y la presión frontal cuando nos desmontamos entonces a esta temperatura. Ahora Exacto, bien, doctor, sí. muchas personas quizás confunden este término porque usted escucha a muchas personas, yo tengo una sinusitis. Todos sabemos, sí. Sí. Y cuando viene a ver, no es eso. ¿Cómo ustedes, como médicos, diferencian Bien. cuando un paciente llega dándose un autodiagnóstico? El y ustedes- 90% de los dominicanos. Doctor, vengo con sinusitis. ¿Y cómo usted sabe? Le pregunta de una vez. ¿Cómo sabe usted que tiene sinusitis? No. Lo que vamos a hacer son los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, las cefaleas tensionales, las cefaleas como migrañosa, personas que tienen hipertensión endocranial porque no tienen un buen tratamiento antihipertensivo, no lo llevan tal como se lo indicó su médico. Entonces, sencillamente, uno dice, ¿te duele el hueso malar, que es este? ¿Te duele el hueso cigomático? De glute, que son secreciones
que una de las segundas Me imagino que también complicaciones se ponen los ojos un poco llorosos. puede dolor de haber, oídos, no sé. sí, secreciones legaña, tipo legaña, que van a irritar en la mañana y la persona degluta y viene la gastritis. Wow, todo Y eso puede conlleva venir secundario la halitosis o mal aliento por una sinusitis crónica. Sencillamente, una tomografía de senos paranasales. Ahí se verá el líquido, los senos opacificados y luego el protocolo del tratamiento. Yo tuve un paciente reciente y él decía, doctor, comenzó a aumentar de peso porque tenía como 8 meses que no sabía lo que comía carne y no sabía lo que estaba comiendo. Sencillamente el protocolo, si no tienen una pregunta antes de entrar en el protocolo de tratamiento, primero diagnóstico, tomografía de senos paranasales. ¿En cuáles personas se complica? En personas con caries dentales, con faringoamigdalitis, con fiebre reumática, con artritis séptica que esté afectando esa área. ¿Sabe que la artritis es la inflamación de la articulación? Sí. Y tenemos bastantes articulaciones en la cabeza, aunque no son articulaciones móviles como las de la mano, sino son articulaciones. Hay personas que tienen una artritis en los parietales con los temporales y le da dolor y dicen, Es que eso es esas una áreas son súper sinusitis. sensibles. Y sencillamente uno lo presiona y dice, ay, me duele. Ya uno sabe que es una artritis a Ok. nivel temporal. Doctor, ¿sabe que ya que usted menciona justamente esas áreas como por ejemplo las amígdalas, Sí. yo le pregunto lo siguiente, ¿la amigdalitis también es un poco frecuente a que todos nos pase en algún momento o Sí. constantemente? Porque algunas personas sufrimos más de eso, digo porque en un tiempo lo pasé. Pero, ¿qué tan propensa puede ser una persona que constantemente le da amigdalitis a que llegue a tener sinusitis? Muy frecuente, excelente pregunta, porque la infección de la amígdala es provocada por una bacteria en un 80%, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El Streptococcus produce lo que se llama fiebre reumática. Claro, la infección. Eso se diagnostica muy simple con una pruebita que se llama ASO, antiestreptolicina O. Ok. Esa tontería se sana con 4 inyecciones que no cuestan más de 200 pesos cada inyección. ¿Y cómo Duele podemos y prevenirlo pican. entonces? Entonces, la benzatínica pican, pero ya viene liofilizada con un poquito de anestésico y el 80% de las personas que son operados por lesión miocárdica, daño valvular, fue por una fiebre reumática. El 30% de la insuficiencia como que renal. todo eso está junto, unido ahí. Por eso es que la medicina es bella, porque uno Compleja, tiene que sí. hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, la sinusitis, ponemos un mucolítico vía nasal, un antiinflamatorio vía nasal, ponemos un área que tenemos en la clínica del dolor, un sauna que hace el vapor, va esa mucosidad, Yo creo que ponemos... esa es una de las cosas más como rápidas para aliviar. Sí, el vapor penetra, pero ponemos unos antiinflamatorios, dependiendo de la edad, podemos ser esteroideo o AINES, pero los ponemos y... Claro. Dime, Cristal. Lo que pasa es que no quiero terminar sin Sí. que la gente tenga claro. Usted habló de que la sinusitis, pues tenemos pérdida del olfato, O del y olfato. del gusto. Es que el gusto depende del olfato. Claro. Perfecto. Recordamos ahora que también lo que estamos padeciendo, esta pandemia, el COVID, es uno de los síntomas, Sí. la pérdida del olfato y del gusto. ¿Cómo lo diferenciamos? Sí. En este caso diferenciar esto? Diagnóstico diferencial. Primero, Ok. el COVID va a dar diarrea, un dolor punzante de cabeza, temperatura alta, pérdida, como todo proceso viral, del gusto y de la olfacción, pérdida de la fuerza muscular, la persona se siente descaída, entonces ahí se va a hacer el diagnóstico diferencial de cualquier otro proceso que no sea viral. Y un simple hemograma le va a dar una linfopenia, es decir, los glóbulos blancos bajos. Ok. Que de por sí ya con eso se sabe, doctor, de que algo está Por sucediendo en el supuesto. cuerpo y que el cuerpo está combatiendo lo Y además que está que se sucediendo. trata muy fácil. Exacto. Sonia, exacto. nosotros tenemos un problema. No Cuando el temer. cuando el doctor viene, nunca tenemos tiempo. Y mucho menos para hablar de salud
salud que es demasiado extenso. ¿Usted viene por aquí ya en la semana otra vez? Por para que supuesto, sigamos si me conversando. invitan con Hay muchísimo demasiados temas que conversar con Ay, usted, sí, doctor Santiago. demasiado. Un gran Gracias placer. por compartir con nosotros esta noche. Me siento feliz. Ay, Ya qué veo, lindo. entre todas las mujeres. Señores, aquí en Buenas Gracias, Noches doctor. todavía tenemos muchísimo contenido. Continuamos.